dado el siniestro, o ha tenido que tener lugar. El siniestro ha tenido que tener lugar en una de las vías que recoge el artículo 2 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entonces, ¿qué nos dice este artículo sobre dónde se aplica toda la normativa de seguridad vial para considerar que estamos ante un siniestro de tráfico? Vale. La normativa se aplica en vías y terrenos públicos, ¿vale? Que sean aptos para la circulación, ya sean estos urbanos o interurbanos. Y también en aquellos que sin tener tal actitud, ¿vale? Son de uso común. Por otro lado, nos dice la normativa también que se considera aplicable toda la normativa de tráfico en vías o terrenos de carácter privado, ¿vale? Pero con la condición de que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. En este punto tenemos que irnos al desarrollo reglamentario, que ya nos especifica una casuística concreta y nos dice que en aquellos caminos, terrenos, garajes o cocheras o similares, ¿vale? Que estén construidos dentro de una finca privada, pero sustraídos del uso público y que estén destinados al uso exclusivo de los propietarios, es decir, son de uso determinado de usuarios. ¿Por qué? Porque el garaje en una comunidad de propietarios solo va a ser utilizado por una cantidad de usuarios concreta que se conocen, que son los vecinos del bloque, ¿vale? Entonces, si tiene lugar un accidente de tráfico dentro de una plaza de garaje de una comunidad de vecinos, no se comunicará al registro. Pero si estamos en vías o espacios de titularidad privada, como puede ser el parking de un hospital o de un centro comercial, ¿vale? Son públicos, pero están siendo utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, es decir, puede aparcar una infinidad de personas que no podemos identificar. Entonces, si tiene lugar un accidente de tráfico en esas zonas, sí que se comunicarán al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Teniendo en cuenta esas definiciones, os muestro un supuesto, ¿vale? A ver qué opináis vosotros. Fue un accidente que ocurrió en 2024 aquí en Murcia, en el hospital, cerca de las cercanías del hospital de las inmediaciones del Reina Sofía, ¿vale? Fue un atropello a un peatón que era personal del hospital. Y a ver, para poneros aquí en situación en la fotografía, si veis la flecha, estos son las aceras, ¿vale? Que pasan peatones todos los días, es vía pública. El siniestro tuvo lugar en la zona de la rampa, al final de la cuesta. Y bueno, se dudó en si este siniestro debía ser considerado como un accidente de tráfico. ¿Por qué? Aquí a la derecha veis que hay un panel que marca que es el acceso a la rampa da lugar a la entrada a un parking exclusivo de personal del hospital. Entonces, ¿opináis que si el accidente tuvo lugar aquí en la rampa, deberíamos de grabar, es un siniestro mortal, ¿vale? Un vehículo atropella marcha atrás a una peatona. ¿Consideráis que tenía que comunicarse en el registro o por el contrario era un terreno privado perteneciente al hospital donde solo pueden acceder personal del hospital y por tanto no es de uso común? No contestáis nadie por el chat, no, no es de uso público, solo de personal. Vale, vale, voy a dar algún dato más. Vale, se concluyó, ¿vale? Es cierto que esta rampa que veis aquí baja, aquí a la derecha hay un acceso al parking privado del personal, ¿vale? Y cierto es que en esa rampa, justo aquí en la puerta de acceso, hay una barrera que impide el acceso dentro del parking. Entonces, si el accidente hubiera tenido lugar dentro del parking, sí que no se hubiera grabado en arena. Pero en este caso se determinó que este espacio de la rampa que baja hasta justo la entrada del parking
siendo de titularidad privada del hospital, sí que era una zona de uso por una colectividad indeterminada de personas. Es decir, yo como ciudadana puedo cruzar todos los días por el paso de cebra e incluso puedo bajar la rampa. Es decir, no hay aquí, donde está aparcado el coche rojo, una barrera que impida el acceso a la zona de titularidad del hospital y, por tanto, solo pudiera acceder personal del mismo. Por tanto, se consideró que toda esta rampa de acceso, aun siendo de titularidad privada, sí que era utilizada por una colectividad indeterminada de personas y, por tanto, se aplicaba la legislación de tráfico y, por tanto, era un siniestro que sí que había que comunicar en el registro de accidentes de tráfico. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son, como digo, una de las casuísticas en las que, es difícil interpretar a veces la normativa y por eso estas cositas son las que sacamos del curso para poder tener conceptos claros. ¿Vale? Vamos a ver algún supuesto más. Un siniestro vial, por ejemplo, ocurrido maniobrando marcha atrás para estacionar un vehículo, colisiona con un peatón en una zona portuaria, resultando como consecuencia el peatón herido, ¿vale? En este supuesto, pues vemos aquí que el acceso a la zona está restringido a personal que no sea del arsenal, a la zona portuaria. En ese caso, como es zona restringida, no se consideraría accidente de tráfico y no se comunicaría al registro. Pero si en una situación igual, en una zona portuaria, en un parking resulta lesionado un peatón, pero en una zona de estacionamiento, como podemos ver en las imágenes, que no tiene el acceso restringido a usuarios del arsenal, entonces sí que habría que grabar el siniestro en arena 2. ¿Vale? Y bueno, os he querido poner aquí otros ejemplos también. El ejemplo número 6, por ejemplo, como consecuencia de la velocidad a la que circula un vehículo, este pierde el control y se sale por el margen izquierdo mientras participa en un rally de una localidad. Como consecuencia, resulta fallecido el conductor. En este caso, ¿consideráis que debería de grabarse el siniestro en arena? Por ahí veo a alguien, dicen que no. Vale, no. Pues en este caso, efectivamente, se considera que estamos ante una prueba deportiva y no debemos de comunicar ese siniestro, ¿vale? Si en un rally, igualmente, que sería el caso número 7, en vez del conductor resultara fallecido un peatón, ¿vale? Que es espectador de la prueba, el resultado sería diferente. Vale, pues estoy contestando por el chat algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pues en este caso igual continuamos en una prueba deportiva y no se consideraría un accidente de tráfico, ¿vale? Un grupo de motoristas circulan en una zona pública en campo abierto y realizan una circulación de motocross. En un momento dado, pues dos motocicletas colisionan de manera frontal y resultan heridos los motoristas. Estamos en vías en las que aplica la legislación de tráfico y seguridad vial. En este caso, pues es campo abierto, ¿vale? No aplica la ley de seguridad vial. El caso 9, el conductor de una bicicleta cae mientras circula en un parque municipal. Tampoco sería una de las vías en las que aplica la normativa. Y el vuelco de un tractor por desprendimiento en un terreno al paso de un vehículo agrícola resultando lesionado. El conductor es otro de los casos en los que no tiene cabida la aplicación de la legislación de tráfico, por tanto, ninguno de estos supuestos se grabarían en arena 2. Recuerdo que aquí en Murcia también hemos tenido siniestro, por ejemplo, en el circuito de Cartagena, pues tampoco se deben de grabar en arena 2. Accidentes con quads en fincas privadas tampoco se graban en arena 2.
los de los tractores en fincas privadas mientras realizan labores de trabajo, tampoco se graban en arena 2, ¿vale? Entonces, un poco así la casuística más general que se nos puede dar para que os suene un poquito a la hora de comunicar los siniestros de tráfico. En cuanto a la parte de vehículos, hemos dicho que para que haya un siniestro de tráfico tenemos que estar ante una persona implicada que resulte lesionada, que se aplique o que tenga lugar en una de las vías mencionadas en las que se aplica la ley de tráfico. Y en cuanto a los vehículos, pues tiene que haber al menos un vehículo en movimiento. Para determinar qué tipo de vehículos se graban en arena, vamos a ver las definiciones de los distintos tipos de vehículos. Vienen tanto el anexo 2 del Reglamento General de Circulación de Vehículos, perdón, como en el anexo 1 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Se considera vehículo a cualquier aparato apto para circular por las vías y terrenos que hemos descrito anteriormente. Cuando vayáis a grabar un vehículo en arena, veréis que ahora lo vamos a ir viendo en las distintas pestañas de la interfaz de arena. Hay una específicamente para los vehículos. Y veis aquí, podéis visualizar un poquito que se puede grabar si el vehículo va sin conductor. Os pedirá los datos de la matrícula, bastidor, ¿vale? Y bueno, tenéis que elegir la tipología de vehículo. La tipología de vehículos, hay un desplegable en arena. Actualmente, bueno, se va ampliando según va apareciendo casuística. Antes no existían los vehículos de movilidad personal para introducirlos, ahora ya se han integrado dentro de este desplegable. Las bicicletas actualmente también están integradas en el desplegable las bicicletas eléctricas, que son las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, ¿vale? Y bueno, pues deberéis de seleccionar el vehículo que corresponda. Hay otras categorías que son un poquito un cojón desastre para otros vehículos con y sin motor que deben utilizarse, por ejemplo, otros vehículos sin motor, pues para cuando tengáis que grabar vehículos de personas de movilidad reducida o vehículos de tracción animal. Bueno, pues si no lo encontráis en el desplegable, podéis utilizar la versión de otros vehículos con o sin motor. Específicamente se determina, ¿vale? Que también se incluirán y se grabarán en arena aquellos siniestros que produzcan víctimas en los que participen un tranvía, trenes o demás vehículos de raíles que se vean implicados en el siniestro, pero siempre que se produzcan en vías y terrenos que sean públicos aptos para la circulación. ¿Vale? Aquí en Murcia tenemos tranvía y vamos a ver ahora un poco pues la casuística que se puede dar. Un siniestro ocurrido por un atropello a un varón de 64 años por un tranvía en esta fotografía número 1. ¿Tendríamos que comunicarlo al Registro Nacional de Accidentes con Víctimas? Vale, pues según lo que hemos visto hace un momento, efectivamente habría que comunicar este siniestro al registro, ¿vale? Es un accidente, ¿por qué? Porque tenemos que la vía del tranvía está compartida con una zona de circulación de los vehículos, por tanto, en este caso hay que grabar el accidente. Y es más, no sé si os habéis fijado en la pantalla anterior, incluso dentro del desplegable de vehículos que aparecen en Arena 2, aparece el tranvía, con lo cual está la opción de marcar el tranvía como vehículo implicado en el siniestro. En la siguiente imagen, esta imagen segunda, el ejemplo es un siniestro ocurrido en una pista de tierra, en un camino, en el que un turismo es arrollado por un tren, con el resultado de 2 fallecidos y un herido. Aquí en la imagen, en la parte central, podéis ver pues, el camino y las vías del tren. En este caso, como hemos dicho, también es un accidente de tráfico que debería de comunicarse en el registro, ¿vale? Porque es una vía compartida entre el tren y los vehículos. Y finalmente, en el último supuesto que he querido poner de ejemplo, en la última fotografía, es un siniestro ocurrido por atropello de un tren a 3 peatones.
Si os fijáis en la fotografía, hay una zona segregada de la circulación, que es en esta parte de la calzada, está la valla y en la parte alta están las vías del tren. En ese caso, aunque haya 3 peatones fallecidos, pues no vamos a considerar que es un accidente de tráfico porque el uso de la vía ferroviaria es exclusiva de los trenes y no está compartida, ¿vale?, con los vehículos. Hemos visto entonces la tipología de vehículos, pero vamos a ver también en qué casos consideramos que un vehículo se considera implicado en el accidente de tráfico. Vamos a ver. Un vehículo se va a considerar que está implicado en un accidente de tráfico, pues básicamente cuando hay una colisión, es decir, si hay un vehículo en movimiento que colisiona con otros vehículos ya estén en movimiento o con otros vehículos que estén parados o estacionados. Un vehículo en movimiento que colisiona con un peatón o con cualquier elemento que haya en la vía. Consideraremos que ese vehículo está implicado en el accidente. Aquellos siniestros en los que no interviene una colisión. Bueno, pues no hay colisión, pero hay un resultado lesivo de fallecidos o personas heridas, ¿vale? Pues, ¿cuáles son esos accidentes? Las salidas de vía. Hay una salida de vía y hay un resultado lesivo. El vehículo estará implicado en un siniestro de tráfico. Aquellos vehículos que están parados estacionados de una manera peligrosa, pero son un factor que influye en que se produzca un accidente, a la hora de grabarlo en arena entenderemos que ese vehículo parado o estacionado de forma peligrosa se tiene que grabar en arena porque ha estado implicado en el accidente, ¿vale? Aunque no tenga ocupantes. De hecho, en arena, cuando se graba la matrícula del vehículo que está parado o estacionado, hay una opción de picar que no tiene el conductor, ¿vale? El conductor está ausente. Luego, otro de los supuestos en los que entendemos que un vehículo está implicado en un accidente de tráfico es aquellos vehículos en los que el comportamiento del conductor o de los pasajeros ha propiciado un siniestro, aun cuando los ocupantes de ese vehículo no hayan tenido lesiones. Entonces, en estos casos, ese vehículo se considerará implicado, el de los pasajeros que van pues divirtiéndose o van distraídos en el vehículo, se considera implicado y hay que grabarlo en arena. Y finalmente, aquellos vehículos en los que haya una persona, ya sea conductor o pasajero, que esté bajando, ascendiendo o descendiendo del vehículo y en ese momento es arrollado por otro vehículo distinto, se considera que ambos vehículos están implicados en un accidente de tráfico e igualmente en el caso de los motoristas, cuando tengamos un motorista que cae de su motocicleta a la vía y posteriormente es arrollado por otro vehículo, tanto el vehículo del que cae el motorista como el vehículo que arrolla a ese motorista se consideran implicados en el accidente de tráfico. Teniendo en cuenta toda la explicación sobre vehículos implicados en accidentes de tráfico, vamos a ver unos casos para determinar si habría que grabarlos en arena o no, ¿vale? Bueno, caso. Sobre las X horas, en un punto kilométrico de una carretera, se produce el hundimiento de la calzada por caída por desnivel del vehículo y resulta un conductor fallecido. Es decir, la calzada se hunde al paso de un vehículo como consecuencia de fuertes lluvias, al deslizarse la base de la ladera y hundirse el pavimento. En este caso, estaríamos ante un siniestro de tráfico con víctimas que haya que comunicar al registro nacional. ¿Tenemos una persona con resultado de fallecimiento? Sí. Ha ocurrido en una carretera, en un punto kilométrico, entendemos que es una de las vías en las que aplica la ley de tráfico. ¿Tenemos un vehículo en movimiento? Parece ser que sí, ¿no? Dice, la calzada se hundió al paso del vehículo. Entonces, consideramos que es un accidente y que hay un vehículo en movimiento. Por tanto, estamos ante un siniestro de tráfico que hay que comunicar al registro. En el siguiente supuesto, encontramos igualmente que en una carretera X a una determinada hora
en el momento en que el ocupante delantero de un vehículo se estaba bajando del mismo, se produce el hundimiento de la calzada, volcando el vehículo y resultando fallecido el ocupante. Estos hechos fueron vistos por un testigo. ¿Reúne este siniestro los requisitos para poder grabarse en arena? Poner algo en el chat, que vea que no. A ver, Oscar dice que no. Indicarnos por qué consideras en este caso que no se graba en arena. Otro Julio dice que sí, porque hay un pasajero de un vehículo. José Luis dice que sí. Venga, pues en este caso se considera que no estamos ante un siniestro de tráfico aunque haya una persona lesionada porque no reúne los requisitos de estar el vehículo en movimiento. Es decir, reúne el requisito de personas lesionadas sí, el de que se da en una vía en donde aplica la ley de tráfico también, pero nos falta el requisito de que se dé un vehículo en movimiento, ¿vale? Se deduce que si se estaba bajando, apeando del vehículo, es que el vehículo estaba parado. Al no estar en movimiento y no haber otros implicados, en este caso, el accidente no se considera accidente de tráfico con víctimas y por tanto no se comunica al registro, ¿vale? Vamos a ver ahora, a entrar un poquito en el tema de los obligados a comunicar. Ya entonces el paquete sobre qué se entiende por siniestro de tráfico y la diferente casuística y los tres requisitos que debe reunir el accidente para poder grabarse en arena. Vamos a ver ahora quiénes son las personas obligadas a grabar el siniestro, quiénes o cuáles son los plazos y cómo hemos de comunicar ese siniestro en arena. Vale, ¿quién ha de cumplimentar el formulario de arena? ¿Vale? Bueno, pues según la normativa, la orden ministerial, se deberá cumplimentar el formulario de accidentes con víctimas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y de control del tráfico. En este caso, como estamos en ámbito municipal, serán los agentes de policía local los encargados de comunicar al registro. Aquí podéis ver que indico la palabra quién ha de cumplimentar el formulario. Vale. Que quien haya echado ya un vistazo a la orden ministerial verá que en uno de los anexos de la orden viene un formulario de accidentes con víctimas, que es esta hoja que os muestro. Esto ya está obsoleto. Es que antiguamente, ¿vale? Las policías locales tenían que comunicar a qué jefatura este formulario cumplimentado y la jefatura era la que se encargaba de cumplimentar la base de datos Arena 2. Esto ya, bueno, con los avances tecnológicos, etcétera, bueno, se dio acceso a todas las policías locales y, según la orden también, esto era una cuestión transitoria. Entonces, este formulario sigue existiendo, lo tenéis en la orden ministerial, pero a los efectos de que lo podáis llevar los agentes que vayáis a accidentes de tráfico para que os suenen cuáles son los campos que os va a pedir cumplimentar Arena a la hora de grabar el accidente en la base de datos, ¿vale? Porque a otros efectos ya no se utiliza para nada. ¿Cuáles son los medios que tenéis los agentes de policía local para comunicar al registro? Bueno, pues la comunicación Arena se hace a través de dos modalidades. La modalidad más sencilla es la que aparece en el lado derecho de la diapositiva, que es utilizar el acceso, el enlace directo. A ver, preguntan por el chat cuál es la orden ministerial. La orden ministerial es la orden 2223/2014 y os puedo decir, os la voy a dejar colgada, ¿vale? También en la plataforma, ¿vale? 2223 del año 2014, por la que se han de comunicar, se regula cómo ha de comunicarse los siniestros con víctimas al registro. Vale, continúo. La parte de derecha, como decía, de la aplicación es para grabar
a través del enlace que viene aquí. Es un enlace que podéis utilizar todos los policías locales y solo requiere de loguearse de usuario y contraseña y que estéis siempre en un entorno SARA, en la red SARA, ¿vale? Entonces, estando en la red SARA con este enlace podéis acceder con un usuario y una contraseña. Ahora más adelante os explicaré cómo se solicita el usuario y contraseña a la jefatura de tráfico, ¿vale? Entonces, una vez que tengáis usuario y contraseña, accedéis a este enlace, os logueáis y directamente ya os salen las pantallas de sistema tipo Windows para empezar a complementar accidentes en arena. La otra forma de poder grabar accidentes o comunicar siniestros en arena es a través de la web service. ¿Qué es la web service? La web service es un sistema para aquellos ayuntamientos que han decidido tener su propia aplicación de gestión, ¿vale? Policial dentro de la cual puede incluirse grabar accidentes de tráfico. Entonces, me refiero a aplicaciones o compañías como Infopol, Europol, etcétera. Entonces, Policía Local grababa directamente sus siniestros en esas aplicaciones y ¿qué pasaba? Que tenían que grabar luego doblemente en la aplicación externa de Arena, en el enlace de aquí de la derecha. Entonces, ¿qué hace? Que lo que se ha hecho es, a través de un servicio web service, se integra ambas aplicaciones y lo que sí que requiere en estos casos es que el ayuntamiento haga una integración de carácter técnica e informática para que cuando se grabe en esas aplicaciones de Europol, Infopol o la que se tenga, directamente esos datos vuelquen automáticamente en el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Aquí en esta diapositiva os hemos dejado el enlace a la sede electrónica de la DGT, donde vais a poder acceder a todos los manuales que tiene colgados DGT y para esa integración en la web service, ¿vale? Apolo supongo que también es otra de las aplicaciones que estáis poniendo en el chat que tenéis en las policías locales. Entonces, si no la tenéis integrada con Arena, en estos enlaces que estáis viendo en pantalla aparecen todas las instrucciones técnicas, ¿vale? Que debe tener en cuenta el ayuntamiento para integrar la aplicación con Arena 2, ¿vale? Y en la información de aquí de la sede electrónica, de más abajo, también hay mucha información para el integrador del ayuntamiento, ¿vale? En el caso de duda, pues podéis contactar siempre aquí con jefatura. Mira, Lorca os contesta por aquí, sí que ellos ya están integrados y que lo tienen hecho. También es buena solución, aparte de toda la información que tenemos en la web, que, bueno, estos foros también sirven precisamente para eso, para que policías locales que estáis conectadas hoy y que ya tenéis integrados, por ejemplo, servicios, podáis ser referentes de apoyo a otros municipios, ¿vale? Que quieran realizar las integraciones, porque ya lleváis los pasos dados. En esta otra diapositiva os ponemos un poquito la información que aparece en los enlaces anteriores, ¿vale? Y sobre todo donde podéis descargar los manuales de integración de la web service, que es aquí integración WS, y también donde veréis que hay un formulario de gestión de incidencias y peticiones para integrar la web service. Entonces, a través de estos canales vais a poder recibir información y apoyo para realizar esas integraciones, ¿vale? Los plazos de alta en Arena 2 en el registro. Vamos a ver. A la hora de comunicar siniestros con víctimas en el registro de Arena, la normativa marca una serie de plazos. Yo voy a explicar los plazos que marca normativa, pero también os voy a indicar que en este sentido hay una cierta laxitud, ¿vale? Que, bueno, que no somos exactamente rigurosos en que los siniestros estén totalmente cerrados y comunicados en los plazos correspondientes, pero sí en un plazo de 3 meses. Ahora os explicaré todo este tema. También relacionado con el tema de la calidad del dato. Vale, cuando vosotros grabáis, el plazo que establece la orden ministerial es el siguiente. Cuando estamos ante una persona fallecida en el acto o personas que han sido trasladadas al hospital, ¿vale? Un traslado, un herido con traslado hospitalario, la grabación de ese siniestro en arena debe de hacerse en el menor tiempo posible, siempre dentro de las 24 horas siguientes.
En este caso concreto, ahora explicaré qué tipo de formulario ha de darse de alta. El resto de personas heridas, es decir, que o bien no hayan sido trasladadas al hospital o no haya fallecidos, pues tendremos 10 días naturales para comunicar en el registro ese accidente. Como estáis viendo aquí en la parte de más abajo, cuando tenéis que dar de alta un siniestro en arena, tenéis en un menú aquí donde veis de la parte izquierda los formularios, se pone alta, ¿vale? Entonces vosotros inmediatamente que dais al alta se despliegan las siguientes pestañas. Tendréis que introducir la fecha, la hora, la provincia, luego la zona será normalmente una calle porque son municipales, pondréis el nombre de la calle y aquí abajo tenéis que seleccionar el tipo de formulario que queréis dar de alta. Hay, como veis, varios tipos de formulario. Básicamente está el formulario urgente, que como digo es el que tenéis que dar de alta para gente o personas fallecidas en el acto o personas trasladadas al hospital. Realmente en el momento que se traslada al hospital no vais a tener conocimiento exacto de la gravedad de esa persona, es decir, no vais a saber si ha permanecido hospitalizado más de 24 horas, si ha fallecido en el trayecto. Entonces, el formulario de urgente simplemente es una manera de comunicar al registro que ha habido un accidente donde puede haber fallecido alguien en el acto o hay heridos trasladados al hospital y se cumplimentan unos datos muy básicos, ¿vale? Estos datos súper básicos son los que aparecen aquí en esta siguiente pantalla y van a ser muy poquitos. Se complementa de una manera muy rápida y simplemente digo es para que se tenga conocimiento del accidente. Este tipo de formulario, posteriormente, cuando hagamos el seguimiento de las víctimas y de su lesividad, podremos cambiarlo a formulario de gravedad o de baja gravedad, porque ya habremos hecho el seguimiento, que es la siguiente parte cuando hay un accidente. Cuando estamos en un accidente de tráfico que haya tenido personas que hayan sido trasladadas al hospital, es necesario que los agentes que han acudido al siniestro o otros de la oficina conozcan con exactitud qué ha sucedido con esta persona, es decir, un seguimiento de determinar su lesividad. Para ello, pues deberéis de contactar con el hospital o con la familia y veremos si esa persona ha fallecido dentro de las 24 horas siguientes al siniestro. Tendremos que cambiar el formulario y si lo hemos grabado como urgente pasará a un formulario de gravedad porque hay una persona fallecida. Si tenemos conocimiento de que esa persona ha fallecido, ha sido ingresada hospitalaria más de 24 horas, también se considera un herido grave. Por tanto, cambiamos el formulario de urgente a formulario de gravedad. ¿Vale? Si la persona hubiera sido trasladada al hospital y recibe una asistencia sanitaria inferior a las 24 horas, se entiende que es un herido leve. Por tanto, en ese caso, cambiaríamos el formulario de urgente a formulario de baja gravedad, ¿vale? Entonces, tener en cuenta pues esta casuística. Y también a la hora de hacer el seguimiento de la lesividad de las personas, ya no solo dentro de las 24 horas siguientes al siniestro para saber si vamos a tener que contabilizarlas como fallecidos a 24 horas, como heridos graves o leves. También se recomienda que se haga el seguimiento dentro de los 30 días siguientes al siniestro, porque como os mostraré en próximas diapositivas, hay unas pestañas en las que podéis indicar que la persona ha fallecido dentro de los 30 días siguientes. Y es que aunque la Dirección General de Tráfico en sus principales cifras y estadísticas saca las cifras de personas fallecidas dentro de 24 horas, también se lleva un registro de personas fallecidas dentro de los 30 días. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, bueno, esto es lo que os explicaba antes, de que aquí en el desplegable, una vez que habéis dado de alta un siniestro como urgente, es tan sencillo como ir cambiando la tipología, es decir, no tiene más. Habéis dado el accidente de alta como urgente y aquí en seleccionar tipo de formulario, pues decir, mira, la persona ha hecho un seguimiento y finalmente sí que ha estado ingresada 24 horas, pues como veis, accidente de gravedad y la diferencia cuál va a ser que en todas estas pestañas que os indico con la flecha, ¿vale?
de accidente, vehículo, conductor, es que os van a aparecer más campos a cumplimentar o menos campos en función del tipo de formulario que hayáis seleccionado en esta pantalla. Como veis, los fallecidos a 30 días aparecen cuando grabéis los datos del conductor. Estéis grabando los datos personales, que es donde os aparecerá la lesividad, el hospital al que se traslada, pues tendréis que marcar aquí, si tenéis conocimiento que ha habido un fallecido a 30 días, según el agente, clicáis ahí y se contabilizará como fallecido, pero a 30 días en estadísticas de DGT. Indicaros también que de todas las pestañas que vayáis cumplimentando, los datos que aparecen en negrita cursiva, como es en este caso, no son de obligado cumplimiento. Por tanto, os va a dejar que el accidente se cierre sin haber cumplimentado este dato, ¿vale? Por eso insistimos en este curso que, aunque no sea un dato de cumplimiento obligatorio, que sí se haga constar siempre que tengáis conocimiento del mismo, ¿vale? Como veis aquí en la parte derecha superior, se selecciona el tipo de formulario, como ya he dicho, y también podéis ver el estado del accidente como abierto o cerrado. Un accidente abierto supone que la gente que lo esté grabando puede estar introduciendo datos continuamente, ¿vale? A lo largo de los días, porque el accidente está abierto. Pero si aquí en vez de abierto pusiera accidente cerrado, ese accidente ya no lo puede grabar, nadie puede modificar ni los datos del accidente, ni ampliar datos, ni poner aquí ninguna casuística más, ¿vale? Sería el administrador, que también lo veremos posteriormente, el que deba de abrir el accidente y después deberá modificarse por un agente grabador y a continuación volver a cerrarse. El plazo de cierre de los accidentes en el registro nacional es claro, el tiempo de cierre es un mes, es decir, desde que nosotros damos de alta un siniestro en arena hasta que acabamos de cumplimentar todos los datos y lo ponemos en estado cerrado, es un mes. Pero habrá situaciones, como digo, en las que os vais a ver obligados a abrir el accidente para introducir, por ejemplo, el dato de los tóxicos que os comuniquemos porque hemos recibido desde el Instituto de Medicina Legal, ¿vale? Pues el administrador deberá abriros el accidente, lo modificáis y lo volvéis a cerrar. Vamos a ver ahora un poquito la interfaz de Arena. Como hemos dicho, cuando vosotros os metéis en la página en esta dirección, os va a pedir a continuación un usuario y contraseña que os va a facilitar la Jefatura de Tráfico de Murcia, tras solicitud previa por parte de vuestro jefe de policía local en un documento formalizado, ¿vale? O normalizado que tenemos. Vale, una vez que os habéis logueado, veis que aquí en Arena aparece en el lado izquierdo un menú desplegable donde aparece formulario, alta, consulta, modificación, baja y cierre. Aparecen listados, bueno, os aparecerán más o menos menús en función del perfil que tengáis. Los perfiles son dos, que es el del administrador, como ya digo, que suele ser el jefe de policía local o cualquier otro agente, porque lo que tiene de diferencia es que os permite a los administradores abrir y cerrar accidentes que ya están cerrados, ¿vale? Y en el menú contextual os aparecerán también la opción de ver si hay accidentes duplicados. Un grabador no va a poder ver si tiene accidentes duplicados que haya grabado dos veces. El administrador sí. Bueno, la primera vez que entréis en Arena, a dar de alta el accidente, picáis en alta y cumplimentáis todos estos datos que vienen en rojo o en negro fuerte, son de cumplimentación obligatoria. ¿Vale? Como hemos dicho antes, daréis el accidente como urgente, gravedad o baja gravedad, según vosotros estiméis, ¿vale? El urgente si había fallecidos o heridos trasladados al hospital. Y saldrá un formulario de control de repetidos, es decir, si ya tenéis grabado algún accidente en la misma vía a la misma hora, el programa os avisa de que tenéis abierto un accidente con esos datos, ¿vale? Si veis que es un error, pues canceláis y si no, continuáis la grabación. A continuación os va a aparecer la siguiente pantalla, que ya son los menús desplegables tipo Windows, ¿vale?
La recomendación que os hacemos desde Jefatura para aquellas personas que no hayáis grabado nunca un accidente o un siniestro con víctimas es que grabéis la pestaña de agente expediente los datos correspondientes y como mucho la segunda pestaña de los datos de accidente. Y le deis al disque que hay aquí para que se os guarden los datos. Esto funciona igual que cuando abrís una hoja de Word. Si abrís una hoja de Word, habéis hecho un documento de 10 hojas y no lo habéis guardado y le habéis dado un nombre, si se os va la luz y el documento se pierde porque no estaba guardado. Pues esto pasa igual. Si habéis grabado todas las pestañas sin haber guardado el accidente, se os va la luz, os interrumpe una llamada telefónica porque Arena tiene unos tiempos que si no estás conectado trabajando, se sale y os tenéis que volver a loguear. Entonces, cuando se sale, él solo y os echa, si no habéis guardado, el accidente se queda en blanco nuevamente. Entonces, para evitar eso, intentar grabar un par de pestañas, le dais al disquete y en cuanto dais al disco os aparecerá una pantalla como esta en la que os indica que el accidente os da un número de identificación de accidente, ha sido dado de alta con éxito. En este caso, os anotáis el número de identificación que viene dado por estos dígitos. Los primeros 4 dígitos son el año en que habéis grabado el accidente, ¿vale? Los 2 dígitos siguientes son la provincia 30 en Murcia, los 3 siguientes son el municipio que ha grabado y ya los últimos 6 dígitos son los relativos a la identificación propia del accidente. Con esa identificación, ese número ID es importante para luego realizar una consulta, es decir, para buscar el accidente que habíamos empezado a grabar, necesitamos buscarlo en Arena a través bien del menú aquí en la parte izquierda, veis, volvemos a los menús contextuales. Si queremos buscar el accidente simplemente para consultar datos, daremos al menú de consulta y puedo hacer búsquedas por diferentes. Puedo buscar por la fecha del accidente, por el municipio, pero bueno, lo más fácil para mí de buscar siempre es en este segundo punto, en la búsqueda por número de informe, porque ahí solo va a buscar directamente el accidente concreto que queréis. Entonces, aquí indicáis el número de informe que el ID de Arena que os ha dado y le dais a buscar y directamente ya os aparece el accidente para consultarlo. Eso a modo de consulta si solamente queréis ver el accidente y consultar datos. Ahora, si se trata de un accidente que hayamos iniciado la grabación, que hayamos grabado solo las 2 primeras pestañas, que habíamos guardado en el disquete para que nos diera el número de identificación, la siguiente acción que tenemos que hacer el día que queramos continuar la grabación de ese siniestro es entrar por el menú de modificación que veis aquí a la izquierda, ¿vale? No entréis en el menú de alta otra vez porque lo que estaréis haciendo es duplicar el mismo accidente. Entonces tendréis que entrar en modificación, buscáis el accidente por número de informe, le dais a buscar y ya a partir de ahí Arena os sigue dejando grabar pestañas sucesivamente. Igualmente tendréis que hacer la misma operación. Iréis grabando pestañas y de vez en cuando darle al disquete de la grabación hasta que lleguéis al final, ¿vale? Cuando hayáis cumplimentado todas las pestañas de Arena, tenéis que cerrar el accidente. Es decir, puede ser ese mismo día o puede ser un día distinto. Es decir, dentro de los 30 días siguientes que tenemos para grabar el accidente y cumplimentar todos los datos, tenemos que cerrarlo. Cerrarlo es darlo por finalizado. Es decir, ya no voy a introducir más datos en Arena. Entonces veis que en el menú contextual de la izquierda también hay un menú de cierre, ¿vale? Pues en ese caso daremos a cerrar. Igualmente os pide la búsqueda del informe y se le dará al botón de cierre. En el caso de que se haya cumplimentado correctamente Arena, os lanzará un mensaje de accidente cerrado con éxito. Pero en el caso de que os falten campos por cumplimentar, os va a salir una ventana emergente con un menú en el que os va a indicar que faltan de cumplimentarse campos obligatorios, ¿vale? Y os va a decir qué campos son los que os faltan. Pues os dirá la pestaña 2.3, pues falta el conductor por cumplimentar. Entonces, os imprimís esa hoja de datos o campos que faltan, tendréis que ir al menú de modificación, iniciar otra vez la introducción de datos correspondientes a los campos obligatorios que falten y posteriormente intentar de nuevo el cierre del siniestro.
¿vale? Eso es una visión así general de la grabación de un siniestro de tráfico. Ahora os voy a incidir especialmente en una serie de pestañas, ¿vale? Que son de especial importancia o relevancia a la hora de que no os salten incongruencias en la grabación. Me refiero especialmente a una pestaña que es la pestaña 2.3, es decir, una vez que aquí en la parte derecha veis que os he puesto una imagen, la pestaña 2 es la de accidente, pues cuando os ponéis ahí en la ventana del accidente, os emerge estos datos de aquí que os estoy señalando, ¿vale? Vais a tener que señalar la ubicación del accidente, datos de localización, número de implicados, el tipo y circunstancias del accidente y características de la vía. Bueno, pues la pestaña 2.3 es la pestaña 2 de accidente y la pestaña 3 de número de implicados. ¿Cuál es la importancia que tiene esta pestaña? La importancia de esta pestaña es que según cumplimentemos aquí, vamos a poder seguir cumplimentando los datos aquí. Como veis donde señalo el punto 4 del conductor, el punto 5 del pasajero o los peatones o los vehículos. Es decir, si yo he dado de alta un formulario inicial de gravedad, ¿vale? Arena entiende que de gravedad es porque hay personas fallecidas a 24 horas o puede haber al menos algún herido grave con ingreso superior a 24 horas, ¿vale? Con independencia de que también ya adicionalmente hubiera heridos con asistencia sanitaria inferior a las 24 horas. Si yo hubiera seleccionado formulario de baja gravedad, entonces en esta pestaña de número de implicados solo me va a pedir número de heridos con asistencia sanitaria inferior a 24 horas. Vale. Entonces, estando ya ubicados en esta pestaña, estamos supuestamente en un accidente de gravedad y voy a grabar el número de implicados. Si yo aquí hiciera constar que hay implicado un vehículo con un único conductor y que ese conductor resultó fallecido en 24 horas, ¿vale? Cuando yo luego vaya a grabar la pestaña siguiente de vehículo, la número 3, ahí solo me va a dejar dar de alta un vehículo, con lo cual si hubiera dos vehículos me va a decir que hay una incongruencia, porque en la pestaña número 3 de implicados solo puse vehículos implicados 1. Lo mismo va a suceder si aquí he indicado en la pestaña número 3 de implicados que solo hay un conductor. En la pestaña número 4 del menú general que os estoy señalando, solo os va a dejar grabar un conductor. E igual, si solo hay un conductor y he indicado que era fallecido, cuando yo esté grabando ese conductor, no me va a dejar grabarlo como un herido grave o como un herido con ingreso inferior a 24 horas. Os saldrán incongruencias, ¿vale? Entonces, importante que esta pestaña 2.3 se cumplimente acorde a lo que se grabe luego en las pestañas posteriores en Arena. Y ahora vamos a pasar a explicaros unos datos de especial interés estadístico para jefatura, para DGT y para la elaboración de las estadísticas nacionales como hemos visto. Incluso para vosotros, porque en este caso pues, son estadísticas a nivel municipal. Preguntan por el chat si el conductor se da la fuga y no tenéis datos. Hay una pestaña, no sé si ahora sale o un poquito más adelante, en la que lo vais a poder ver, ¿vale? Hay un menú, cuando vosotros grabáis, creo que es el vehículo y el conductor, os sale una casilla como estas cuadraditas en la que os pone que el vehículo ha sido fugado y que no hay, ¿vale? Entonces podéis marcarlo. Se puede marcar en arena que el vehículo está en fuga. Vale, continúo. Estaba con datos de especial interés estadístico. Nos referimos a los datos estadísticos de alcohol y drogas, ¿vale? Voy a hacer una diferenciación entre datos estadísticos de consumos de alcohol y droga en personas a las que se le puede realizar la prueba en el momento del siniestro, porque se han herido leves o personas esas que estén implicadas. Y vamos a distinguir personas a las que no se les puede realizar la prueba en el momento del siniestro porque hayan fallecido en el acto, ¿vale? O hayan sido trasladadas a los hospitales y no se les haya
podido practicar por la gravedad de sus lesiones la prueba de alcohol o drogas. Vale, entrando en el primero de los supuestos, personas a las que sí podéis practicar el análisis toxicológico en saliva o la prueba de control de alcohol. Como veis, aquí en Arena, por ejemplo, si entramos, la persona, estamos grabando a una persona que no ha recibido asistencia sanitaria y le hemos realizado la prueba de alcohol y drogas, directamente en Arena podéis indicar si el factor ha influido en el accidente. Tendréis que picar la casilla y cambiará a color rojo, ¿vale? Aquí. Además, podéis indicar aquí en el apartado A, prueba en aire expirado, si se ha practicado en el menú desplegable, pues aparecerá se ha realizado la prueba de alcoholemia como en este caso, si no se ha realizado porque no se puede, es decir, hay unas múltiples opciones. En este caso, como si habéis realizado la prueba, se desplegará a continuación la posible tasa que os ha arrojado el test que se haya hecho. Entonces, la tasa 1, la primera prueba, en este caso dio 0,0, pero imaginaros que hubiera dado 0,60. Se puede realizar una segunda tasa e incluso una prueba de contraste. Bueno, pues se pueden hacer constar y se deberían de hacer constar en este apartado todas las pruebas que se hayan realizado. Igualmente, en las pruebas de drogas, igualmente, ya digo, aquí se realiza la prueba si habéis realizado el test de drogas. En el primer caso, la primera prueba es un test indiciario. Entonces, marcaréis solamente la casilla de un test indiciario. Pero si realizáis una segunda prueba que va al laboratorio, posteriormente es necesario que hagáis marcar aquí en laboratorio si dio positivo en la prueba que haya dado, ¿vale? Si son sustancias que no aparecen relacionadas expresamente en este apartado, tenéis un apartado de otros para poner la sustancia concreta, ¿vale? Y si fue positivo en el test indiciario y en el laboratorio. En el caso de personas fallecidas o que se han desplazado al hospital, que han sido trasladadas al hospital, obviamente, lo que vais a marcar en arena es que no se ha realizado la prueba porque no se puede realizar, ¿vale? Veis aquí que ya señaláis, prueba en aire no se realiza porque no se puede. En este caso, arena os da otro menú contextual algo distinto y os pone prueba por orden judicial en sangre terapia. Aquí, autorizada, realizada. Esto lo vais a marcar de la siguiente manera. Cuando abráis el accidente, obviamente no habéis realizado prueba. Entonces, la primera opción es prueba en aire, no porque no se puede. Cuando tengáis conocimiento es una persona fallecida, en este caso hablo de fallecido, ¿vale? Porque con heridos que son trasladados al hospital, pero que luego no fallecen, ese resultado no vamos a tener, ¿vale? Entonces, si la persona es trasladada al hospital y esta persona fallece dentro de las 24 horas siguientes, Jefatura de Tráfico de Murcia colabora con el Instituto de Medicina Legal desde el año 2012 para cruzar los datos de los resultados del análisis toxicológico, de las personas fallecidas a 24 horas, conductores y peatones. Entonces, ¿qué sucede? Que Jefatura de Tráfico de Murcia le pasará el listado a mes vencido al Instituto de Medicina Legal de las personas que han fallecido en vuestro municipio. Es decir, si estamos en febrero, todos los fallecidos en el mes de febrero en vuestro municipio los comunicamos al Instituto de Medicina Legal el primer día de marzo, ¿vale? Y en cuanto el Instituto de Medicina Legal tiene los resultados de esos análisis toxicológicos, no los pasa a Jefatura. Y Jefatura inmediatamente lo que hace es comunicar el resultado tanto positivo como negativo de ese conductor o de ese peatón fallecido a la policía local del municipio donde tuvo lugar el siniestro, con la finalidad última de que entréis en Arena 2 y hagáis constar el resultado aquí. Tendréis que marcar prueba por orden judicial en sangre terapéutica autorizada, que es la que realiza el IML, y la tasa en sangre también os la facilitamos nosotros porque es la que nos facilita el Instituto de Medicina Legal. Este es uno de los supuestos en los que yo os había indicado que puede ser
que en el transcurso de obtener los resultados por parte del instituto haya transcurrido más de un mes y vosotros hayáis procedido a dejar ese accidente en estado cerrado. En esos casos, vuestro administrador, una vez que recibáis el correo de jefatura con el resultado toxicológico, tenéis que pedirle al administrador que os abra el siniestro, modificarlo, introducir el dato de la alcoholemia o de las drogas y volver a cerrar el siniestro. ¿Vale? Entonces, como digo, son datos importantes. Tener en cuenta que lo que pongo aquí, ¿vale? El año pasado, en 2025, el 61,5% de los conductores de vías urbanas resultaron positivos en los análisis toxicológicos del IML. Entonces, es un dato importante a la hora, como digo, de adoptar políticas viales en el municipio y a niveles nacionales con las campañas de alcohol y drogas. Y es muy importante que estos datos estadísticos puedan constar en ARENA para que puedan ser explotados. ¿Vale? Esta es la parte relativa a las drogas en personas fallecidas. Pues es igual en este caso. No habéis realizado la prueba porque no podíais vosotros. Y luego, cuando recibáis los resultados que os comuniquemos desde jefatura, igual, prueba por orden judicial y marcaréis el resultado del laboratorio. ¿Vale? Como veis aquí, una vez que realizáis, cerráis el siniestro. En cuanto a datos de especial relevancia estadística, seguimos con lo que comentaba Virginia, la jefa provincial, y es el uso del cinturón de seguridad. Es un dato, accesorios de seguridad o casco. Con más frecuencia de la que quisiéramos aparece recogido el factor concurrente, el accesorio de seguridad se desconoce. Como veis, os he querido poner aquí los datos de los 21 fallecidos de municipales del año pasado. Dijimos que 7 habían sido motoristas, pues de esos 7 veis que se desconoce el uso del casco en 4 siniestros. Entendemos que habrá algún siniestro en los que haya sido complicado o imposible determinar por parte de las fuerzas instructoras si el casco ha salido despedido o si lo lleva puesto, si no lo lleva puesto, pero por el volumen de se desconoce nos hace pensar que es un dato que no se hace constar de manera adecuada. Por eso nos gustaría insistir un poco en la relevancia de poner el dato siempre que se conozca y que se haga especial hincapié, ¿vale? Cuando se acuda a los siniestros, en poder determinar si la mayor probabilidad es que llevaran el casco o que no lo llevaran. Otro dato importante a la hora de cumplimentar ARENA y que son datos de calidad estadística son los motivos del desplazamiento, ¿vale? El motivo del desplazamiento, aquí lo veis, lo tenéis que cumplimentar. Se refiere a, bueno, cuando ya sean camiones, cuando sean vehículos simplemente, e incluso bicicletas, pueden estar haciendo un desplazamiento in itinere, es decir, pueden estar desplazándose a su centro de trabajo o pueden haber salido del trabajo para ir al domicilio. Tenían siniestros laborales de tráfico. Jefatura trabaja con los datos, elaboramos un informe anual para la Comisión de Tráfico en la que hacemos constar la siniestralidad laboral de la región de Murcia. Y bueno, más allá también de ese uso, por ejemplo, este año se está esperando la publicación o la convocatoria, la primera convocatoria aquí en la región de Murcia, que esperamos que se realice en los próximos meses, del sello de movilidad segura para empresas que publicará la comunidad autónoma. Es un sello destinado a un distintivo, ¿vale? Para premiar de manera social a aquellas empresas que elaboren planes de movilidad segura y sostenible en sus empresas, ¿vale? Es un dato, nosotros participaremos, bueno, apoyando esas iniciativas, pues con cursos de formación inicial y extraer datos de la aplicación ARENA de la siniestralidad urbana e interurbana laboral se puede realizar gracias a la cumplimentación de esta pestaña de manera adecuada.
Por tanto, os queremos insistir también en este curso en que pongáis especial hincapié e interés en cumplimentar estos datos cuando acudáis a los siniestros. Y especialmente, bueno, yo sé que es muy complicado a lo mejor por determinado volumen de siniestros que tenga cada municipio, pero por lo menos en los siniestros mortales y en los siniestros con heridos de gravedad, eh, cumplimentar todos estos datos estadísticos relativos al alcohol, a los cinturones y a la lesividad laboral para que, como digo, podamos conseguir entre todos tener un sistema completo de datos. El factor concurrente del que hablaba Virginia se encuentra en la última pestaña en el resumen de Arena. Veis que de todas las pestañas que os va a pedir complementar Arena, hay una octava pestaña, es la del resumen. Tiene factores concurrentes y en el 57% de los siniestros mortales del año 2025 se han grabado sin que se haya hecho constar el factor concurrente en el siniestro. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues como veis, como vienen, son campos que no son obligatorios marcar y Arena deja cerrar el siniestro sin que se haya introducido este campo. Entonces, la manera de atajar esta baja notificación de factores concurrentes es que vosotros hagáis un especial hincapié e interés en marcar el factor concurrente cuando estéis finalizando la grabación. Si habéis introducido resultados positivos de alcohol y drogas, es muy posible que eso haya sido un factor concurrente de alcohol o de drogas. Debería de marcarse aquí. Si ha habido una conducción con velocidad, con temeraria, etcétera, una enfermedad súbita, en fin, que se haga constar en estos campos incluso el factor determinante principal. Que como decimos, bueno, es bastante complejo elaborar una estadística si ni siquiera tenemos el punto de partida de cuál es la causa principal que ha podido provocar el accidente. ¿Vale? Podemos saber la densidad, podemos conocer el estado de las víctimas, pero si no podemos determinar cuál es la causa que está provocando o incidiendo el que tengan la ocurrencia de esos siniestros, difícilmente se podrán adoptar medidas y podemos adoptar indicadores que nos muestren si podemos ir mejorando esa siniestralidad vial. Pasaríamos ahora a la calidad del dato. Son casi las 11. Si queréis, podemos hacer un pequeño receso hasta las 11:15 y a las 11:15 no os desconectéis de la sesión, ¿vale? Porque yo simplemente voy a apagar el micro y la cámara. Y si queréis, después a las 11:15 nos vemos otra vez, nos conectamos para continuar con la parte de calidad del dato que nos queda y, y la parte un poco más amable, ya un poco más leve, ¿vale? Venga, pues a las 11:15 nos vemos nuevamente por aquí. Vamos a retomar un poco, bueno, nada, aquí simplemente, como habéis estado viendo las diapositivas, os indicaba que según el decreto de la estructura orgánica básica del Ministerio de Interior, le corresponde a la Dirección General de Tráfico el desarrollo y la gestión del Registro Nacional de Accidentes de Tráfico, que somos los encargados de incorporar las fuentes de información, que sois todas las policías locales y la agrupación de tráfico, y que la Dirección General de Tráfico es la encargada de elaborar las instrucciones sobre recogida de información de accidentes de tráfico. En ese sentido, la Dirección General de Tráfico, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, elabora una instrucción en el año 2022 para la gestión del Sistema de Información de Siniestros de Tráfico. Os comentaba que los objetivos de la elaboración de esta instrucción pues marca la necesidad de favorecer la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad vial y monitorizar la reducción de los accidentes, que es lo que venimos haciendo a través de Arena con los indicadores de siniestralidad. Intentamos ir verificando si vamos consiguiendo el objetivo marcado por la estrategia 2030, reduciendo la siniestralidad con los datos base de 2019. Garantizamos la producción de información de calidad en seguridad vial con el sistema que ahora os voy a explicar de revisión trimestral de los datos de Arena.
intentamos mejorar la calidad de los registros. Bueno, ya hemos visto tanto de personas, vehículos implicados a través de cursos de formación como este, o de la participación en las consultas que nos hacéis para mejorar la acción de los datos. Intentamos pues promocionar y controlar el seguimiento de los accesos por parte de policías locales. Aquí quería señalaros que hay alguna práctica que puede darse no muy frecuente, pero que hemos encontrado algunas veces, cuando un agente de policía local tiene claves de arena en un municipio, pongamos X, y se traslada al municipio Y, se lleva las claves de arena 2 del municipio X al Y. Es una práctica que no debe de hacerse. Lo ideal y lo correcto es dar de baja y solicitar a jefatura la baja de las credenciales de arena en el municipio X y a continuación que ese agente solicite en la jefatura del municipio donde llega unas nuevas claves de arena. Las jefaturas de tráfico, como decía, tenemos un papel dentro de esta revisión de calidad y trimestral. Mantenemos una interlocución continua con los agentes de policía local, es decir, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que tengáis a grabar en Arena 2. Intentamos participar en los cursos formativos, tanto en jornadas como la de hoy, de 3 horas, como en jornadas formativas de mandos o de nuevos agentes de policías locales. Intentamos transmitiros las directrices necesarias y calendarios para que conozcáis cuáles son los plazos tanto para grabar como para hacer revisiones trimestrales de calidad de los accidentes que habéis grabado. Ahora pasaremos a enseñaros el calendario anual. Como hemos dicho, hacemos una revisión anual de los accesos, sobre todo de los permisos que tenéis las policías locales, e intentamos promover el cumplimiento de los plazos establecidos por la orden a la hora de que se comuniquen los siniestros en plazo, cumpliendo esos plazos, bueno, de las 24 horas que ya hemos marcado, los 10 días naturales para heridos leves y los cierres a 30 días. E intentamos asegurarnos de que todos los siniestros mortales y graves estén grabados en arena en los plazos establecidos. Como os decía, hasta la emisión de la instrucción de 2022, la Dirección General de Tráfico lo que hacía era un balance anual. Cuando acabó el año natural, que teníamos datos estadísticos provisionales, pasábamos a realizar un balance cerrado y consolidado en el año siguiente. Entonces, lo que se ha pretendido con esta mejora de calidad de los datos también es que haya una menor latencia, un menor tiempo de latencia a la hora de consolidar y de cerrar esos datos estadísticos que van introduciéndose poco a poco en arena. Entonces, estas revisiones trimestrales en base a la calidad del dato, como podéis ver, se hacen 4 revisiones al año, ¿vale? Y se hacen por una revisión por cada trimestre. Si tomamos como referencia los accidentes grabados en arena en los meses de enero, febrero y marzo, el mes de abril se queda vacío. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si ocurre en un municipio un accidente el día 31, el último día del mes de marzo, Policía Local tiene 30 días para finalizar la grabación de los datos de ese siniestro. Con lo cual, el mes de abril sería el mes que queda para finalizar y cerrar, pasar a estado cerrado todos los siniestros de tráfico de marzo. Por eso decía antes, cuando se explicaba que somos ciertamente flexibles con esta cuestión, puesto que los siniestros de enero y febrero, aunque deberían de estar cerrados en los 30 días siguientes a su apertura, como la revisión se hace trimestralmente, pues lo que empujamos al final es que cuando se hace esa primera revisión trimestral, se hayan quedado cerrados todos los siniestros de ese primer semestre, de ese primer trimestre, perdón. Entonces, bueno, tener No, en no era para cuenta mí. que Es los que he meses pillado de uno mayo, donde estaban todas. septiembre, noviembre Gracias. y de febrero, Jefatura de Tráfico de Murcia va a ponerse en contacto con cada una de las policías locales llevando a cabo 2 actuaciones distintas. Una primera actuación es mandar un correo electrónico a todos aquellos municipios en los que se haya verificado a través de Arena 2 que no se han grabado siniestros de ningún tipo, siniestros con víctimas. Entonces, esos municipios recibirán un correo en el que Jefatura les indicará que se ha procedido a la comprobación de que en su municipio no se han grabado siniestros con víctimas durante el periodo temporal que sea, si es el primer trimestre, y que esperamos o quedamos a la espera de que nos informen del estado de siniestralidad del municipio en ese periodo temporal.
lo esperado es que la contestación, bueno, si hay municipios que tienen siniestros de tráfico, que nos lo comuniquen y que además lleven a cabo su acción adicional, que es grabar esos siniestros en arena. Entonces, por ese lado, impulsamos la grabación de la totalidad de los siniestros mortales y con heridos. La otra opción que llevamos es con los municipios en los que se verifica que efectivamente han comunicado el registro. A esos municipios lo que hacemos es mandarles una ficha como esta por correo electrónico. En esta ficha lo que viene a realizarse es una especie de cotejo de datos que hay en arena con lo que en realidad hay en el municipio. Si veis en la parte primera se indican datos proporcionados por JPTMU, que es Jefatura de Tráfico. Entonces, aquí os estamos diciendo, por ejemplo, en el tercer trimestre esto es pues en un trimestre concreto, en un municipio concreto había en arena grabado un accidente con víctimas que tiene 0 fallecidos, 0 hospitalizados y un herido leve. ¿Vale? Nosotros lo que queremos es que cumplimentéis los datos municipales y nos indiquéis si estos datos son correctos, pues indicaríais 1001, pero si no son correctos porque os quedan de grabar siniestros que todavía no habéis volcado en arena, aquí se han costado las cifras reales de ese trimestre. Pues tenemos 15 siniestros con víctimas, un fallecido, 3 heridos graves y uno leve. Porque así Jefatura y Dirección General de Tráfico llevan en tiempo más real cuáles son las cifras de siniestralidad más reales que las que hay grabadas en arena. Aparte de indicarlo, como digo, la acción a continuación sería la de grabar esos siniestros. También se informa, ay, perdón, que me ha sonado el teléfono. También se informa en este documento de los tiempos de alta y cierre en el registro. Se hace un recordatorio de cuáles son los tiempos de alta y de cierre de los accidentes y se os indica cuál es la media de vuestro municipio en cerrar los accidentes para que veáis si estáis cumpliendo con el cierre en 30 días como media. Se os indica también si tenéis accidentes duplicados, aquí en la parte morada, aunque no se ve, se os relacionan los identificadores de los siniestros para que vosotros verifiquéis si el siniestro está duplicado y borréis Perdona, Susana, el que no estamos. corresponda. Perdona, Y Susana. también se adjunta en otro de los apartados accidentes que estén en estado abierto. Se os indican los identificadores de esos accidentes y lo que tenéis que proceder es a su cierre. Una vez que hayáis realizado todas esas acciones en el periodo temporal que os damos, ¿vale? Desde que os mandamos el correo electrónico, tenéis que devolvernos esta ficha cumplimentada indicando las acciones que habéis realizado con cada uno de los expedientes que os hemos mandado. Esta es la manera de que trimestralmente se vaya cumpliendo con el cierre de accidentes y se vaya constatando que todo lo que tiene que estar grabado en arena se ha Perdona, comunicado. Susana, no se está En cuanto viendo a la la pantalla. actualización de usuarios, como os comentaba antes, Sí, sí, se sí. hace anualmente de oficio por jefatura, hacemos una verificación de todos los agentes que tenéis clave en Arena 2 y os mandamos a cada municipio una relación de usuarios. Os pedimos que por favor nos confirméis si en esa lista hay usuarios que hay que dar de baja, si hay que modificar el perfil de algún usuario, es decir, que queréis que pase de grabador a administrador o viceversa, y si queréis ampliar la lista con nuevos agentes a los que dar de alta. Esto anualmente por jefatura de oficio y vosotros en cualquier momento a lo largo del año podéis ir comunicando a jefatura al correo de seguridad vial.jptmu@dgt.es la solicitud de alta de agentes que vayan incorporando en vuestras plantillas y que queráis que estén dados de alta como agentes grabadores o agente administrador. Este es el impreso que debéis de cumplimentar y firmar por parte del jefe policial local. Se pondrá la fecha de solicitud. Los datos de la persona que autoriza la petición son los de la jefa provincial de tráfico. Si no los tenéis, los pedís y nosotros os mandamos la plantilla cumplimentada con esta parte. Los datos de la unidad son los datos del ayuntamiento, ¿vale? Pues rellenáis los datos del ayuntamiento. Y en datos de usuario debéis de rellenar los datos de los agentes que queréis dar de alta en arena. Será su Susana, DNI. Es Susana, obligatorio que perdona. mandéis el DNI, el nombre y apellidos. El correo electrónico tiene que ser un correo electrónico personal, que no sea un electrónico común, porque en ese vais a recibir las claves personales intransferibles e individuales
cada uno de los agentes, ¿vale? Entonces, que no sea el correo genérico corporativo de administración de policía local. Indicaréis el perfil que queréis solicitar, si es administrador o grabador. Y bueno, en esta misma plantilla también se puede hacer la solicitud de CIDE, que es para tener acceso al catálogo interactivo de explotación de datos estadísticos, que explicaré ahora en un rato. Susana, perdona, Lo no tienes firmará la el jefe de pantalla policía local, lo compartida. mandáis aquí a jefatura, nosotros tramitamos el alta y directamente os han de llegar las claves en unos días a los correos Susana, perdona, electrónicos no tienes la facilitados. pantalla En el compartida. caso de que no os lleguen, pues ya volvéis a contactar con nosotros por si hubiera alguna, pues algo erróneo o haya pasado alguna incidencia. Vale, en cuanto a comunicación municipal, ya os comenté antes que en 98 de los municipios por ciento tenéis clave de acceso. Insistir nuevamente en el perfil de la calidad de los datos urbanos. Bueno, tenemos que mejorar la comunicación de los datos de cinturón y casco, los factores concurrentes y, bueno, también, por ejemplo, hay datos como el uso de elementos de seguridad o de equipos de protección por parte de motoristas que no se cumplimentan nunca, ¿vale? Entonces, bueno, sería también ideal poder contar con estos datos en el registro y os animamos a que los cumplimentéis y que se mejore la calidad de estos datos en la grabación de datos urbanos. Igualmente, en Arena, los que grabéis directamente en Arena, que no es a través de web service, hay un campo de resumen que vemos, os ponemos aquí un ejemplo, donde la descripción nos pone A102 alcance múltiple. Sería bastante útil también poder contar con una descripción algo más amplia o detallada de los siniestros, ¿vale? Veis que en el campo rojo no puede contener datos de carácter personal, pero en el campo de observaciones aquí abajo sí. Y bueno, pues muchas veces como en las distintas pestañas puede faltar o no quedar clara toda la información del siniestro, pues es de gran utilidad a veces acudir al resumen para que podamos leerlo y poder extraer todas las conclusiones necesarias, como que para eso están estos campos, ¿vale? Ahora entro en una conexión directa de la aplicación Arena 2 con la plataforma de intermediación de datos. Para que no tengáis conocimiento, no sé si la mayoría sois agentes de nuevo ingreso o ya lleváis tiempo trabajando en policía local. La plataforma de intermediación de datos es una plataforma del Ministerio de Función Pública que lo que ha hecho es ser una plataforma, como su propio nombre indica, en la que hay unos organismos cedentes de datos y otros cesionarios que van a usar esos datos. En este caso, por ejemplo, Dirección General de Tráfico tiene cedidos datos pues, de sus bases de datos de vehículos, de conductores, y ofrece 8 servicios para que otras administraciones, entre ellas la administración local, pueda acceder, como digo, a las bases de datos, pues a consultar una matrícula, por ejemplo, para ejercer funciones, en el caso de policías locales, funciones en procedimientos de materia sancionadora de tráfico. Dentro de esos 8 servicios hay 2 servicios especialmente que son los que utilizáis policías locales, que es consultar bases de datos de tráfico y consultar historial de sanciones, pérdidas de vigencia y condenas penales. Aquí os dejo cuál es el código de este servicio, es conductor SAN, ¿vale? Y el otro es el consulta de datos de vehículos, en este caso para procedimientos sancionadores en materia de tráfico. ¿Qué sucede con estos 2 servicios? Bueno, pues estos 2 servicios son de servicios que, como digo, son los que utilizáis policía local y especialmente desde que se ha cortado o desde que ya no está activo. ¿Cómo que no? Está aquí. Hostia, y lo están diciendo. Ay, a ver. Vale, va a ser el de Skype, que he dicho yo que lo tiene que hacer. Va a ser el de Skype, porque el no tiene visibilidad. Vale, a ver. Vale. Me indican que no habéis visto la pantalla, pero bueno, como he estado dando la explicación,
Retomo aquí donde me he quedado en la plataforma de intermediación de datos. Como va a estar grabada y vais a tener la presentación, pues no hay ningún problema. Como os indicaba, los dos servicios que utilizáis policiales locales de materia de plataforma de intermediación de datos y desde que no está ATEX en funcionamiento, pues son estos dos servicios de DGT. Están asociados, ¿vale?, al cumplimiento de dos requisitos esenciales. Uno es comunicar puntos y el otro es que se comuniquen accidentes con víctimas al registro nacional. ¿Qué quiere esto decir? Que cualquier policía local que quiera utilizar el servicio de consultas de conductores o de vehículos, su ayuntamiento tiene que estar comunicando puntos aquí en jefatura y tiene que estar comunicando siniestros en el registro de víctimas. Aquellos ayuntamientos que no cumplan ambos requisitos y soliciten a la plataforma de intermediación acceso a estos servicios, pues la jefatura lo que hace es no informar favorablemente el acceso. Una vez que se verifica que los municipios sí que cumplen ambos requisitos, jefatura informa favorablemente y la plataforma de intermediación nos autoriza los accesos a las bases de datos de la DGT. Informaros que actualmente estamos también llevando a cabo inspecciones o auditorías tanto del mantenimiento de los requisitos que se han exigido para la obtención de estos dos servicios, es decir, una vez que se han autorizado, la jefatura lo que hace es hacer una auditoría y ver si esa policía local continúa comunicando siniestros a lo largo de un periodo temporal aquí al Registro Nacional. En el caso de que se verifique que no se mantiene el requisito de la comunicación de puntos o de siniestros, lo que se hace es suspender el acceso a los servicios hasta que el ayuntamiento retoma la comunicación de puntos y datos de puntos y accidentes a los registros correspondientes. Entonces, un poquito daros esta pincelada para que entendáis la importancia también de la vinculación de comunicar siniestros de tráfico con víctimas y de solicitar acceso a la base de datos de GT para el uso en vuestras funciones y ejercicio de vuestras funciones policiales y de vigilancia al tráfico. Voy a finalizar un poquito con el catálogo interactivo de datos estadísticos, ¿vale? Lo que es el CIDE. Y bueno, pues CIDE, como digo, es un catálogo interactivo de datos estadísticos. Tiene un acceso a través de este enlace. Se utiliza con un usuario y contraseña que también se solicitan aquí a Jefatura de Tráfico a través del formulario que os he enseñado antes, ¿vale? No sé si lo habéis visto en pantalla, pero vuelvo para atrás por si no habéis estado viendo este formulario, ¿vale? Se solicita el acceso, al igual que en Arena, con este formulario, que es lo que estaba explicando antes, si no lo habéis visto, de cómo cumplimentar esta plantilla. Bueno, pues para solicitar el acceso a CIDE, aquí veis que vale para Arena 2 y para CIDE. Rellenaréis la plantilla, la firmáis y normalmente la misma clave de usuario y contraseña de Arena vale para el CIDE. Así que los que tengáis clave de Arena podéis probar a ver si os abre el enlace del CIDE y si es así, pues ya podéis acceder a él y ver todo lo que os voy a explicar ahora. Si veréis que no, pues rellenáis esa plantilla y nos la mandáis a jefatura. En CIDE lo que vais a poder visualizar es una herramienta, como digo, de consulta y explotación de datos municipales de accidentalidad que habéis grabado en Arena. Es decir, CIDE absorbe los datos de Arena. Entonces, actualmente se pueden sacar dos tipos de informe de accidentalidad municipal. Uno con los principales indicadores de resultado de personas fallecidas y heridos en el municipio. Siempre claro está que el municipio está grabando datos, ¿vale? Y luego hay un mapa de calor del término municipal donde vais a poder ver en un mapa la mayor concentración o foco de siniestros en vuestro municipio. Aquí en esta pantalla os dejo un poco la ruta de cómo acceder a la consulta de estos informes, ¿vale? Hay que dar aquí en la pestañita de las tres líneas, seguir en la ruta de explorar y visualizar los informes de policía local
Hay un manual también que lo dejaré colgado en la plataforma de la FIAP. Y aquí os he querido dar un pantallazo de los informes, ¿vale? Que vais a poder visualizar. Pues bueno, aquí seleccionaréis el municipio. Se pueden ver no solo vuestro municipio, sino otros municipios. Elegiréis el año hasta el cual queréis ver la siniestralidad y el indicador, como hemos dicho, fallecidos y heridos. Bueno, podréis ver, como digo, un gráfico en línea de cómo evoluciona la siniestralidad con víctimas en vuestro municipio. Y aquí tendréis un pantallazo que he querido dejaros del mapa de calor de los siniestros de tráfico, ¿vale? Entonces esto se puede ampliar, os saldrá el número total de siniestros con víctimas, los fallecidos y los hospitalizados. Todo esto, como digo, está vinculado a los datos de Arena 2. Si pincháis en cualquiera de los puntos que suponen que hay accidentes, os desplegará aquí una visualización de si en el mismo punto tenéis uno, dos, tres o cuatro accidentes, ¿vale? Con heridos, pudiendo visualizar un foco, un punto de siniestralidad rojo, ¿vale? Para vosotros, que podáis adoptar medidas o políticas que consideréis oportunas. Para ir finalizando, bueno, pues en estos tipos de informe podéis hacer otro filtro con otras variables, ¿vale? Por meses, días de la semana, tramos horarios, edades, sexo y, bueno, tiene algo también interesante que es la comparativa que vais a poder ver respecto a municipios, el comportamiento de otros municipios de similares poblaciones que la vuestra para ver cómo es el comportamiento de la siniestralidad en esos otros municipios comparado con la vuestra. En principio, yo habría terminado todas las cuestiones que quería trasladaros. En Arena, por finalizar un poco y redondear ya Arena, me he centrado un poco en lo que es el alta de los siniestros con víctimas, pero en los menús desplegables de la izquierda habréis visto que también hay posibilidad de hacer listados, sacar listados de siniestros por rango de fechas, de accidentes mortales, de siniestros con animales, implicación animal. En fin, tenéis una multitud de opciones que, bueno, por extensión no he abierto ni os voy a explicar ahora, pero bueno, son menús muy sencillos, ¿vale? Que vais a poder manejar perfectamente. Y bueno, simplemente quedar a vuestra disposición los datos de contacto de la jefatura, de la sección de seguridad vial, son los que os dejo aquí con las extensiones tanto de mis compañeros, que son los que atienden las gestiones de tramitación ordinaria, como cualquier cuestión que queráis tratar o trasladarme a mí como jefa de servicio. Y bueno, si tenéis alguna consulta que queráis trasladarme ahora y si no, pues podéis, como hemos dicho al principio de la sesión, dejarlo en el foro y la FIA me da traslado para que hagamos la contestación mediante un escrito que se colgará en la plataforma. A ver, hay 3 participantes que han levantado la mano. Si queréis abrir vuestros micrófonos, si queréis decir algo. Sí, perdona, Susana, dos preguntillas rápidas. ¿Me oyes? Susana, ¿me escuchas? ¿Viste que tiene algún problema con el ¿Me recibe el cambio?
Mira a ver si es problema nuestro, que yo no escucho. ¿Vosotros me escucháis todos a mí? Es que no sé si es problema de Álvaro de la FIAP o es un problema mío. La culpa a Álvaro. Sí, sí, te escuchamos. ¿Me oyes ahora? Con el histórico te lo dan, Susana, y está para los ayuntamientos. Pero consulta histórico. Con ese te da, pone el DNI y te da. Mira a ver ahora. Es que soy de todo. Ah, vale. Pero bueno. Prueba. Susana, prueba. No, si ellos sí me escuchan, es que yo no ¿Me escuchas, oigo si Susana? están ¿Me oyes hablando. Que ahora? hablen. ¿Me oyes, Por Susana? favor, alguien para hacer ¿Me la oyes? prueba puede decir prueba o algo, a ver si escuchamos desde aquí. Estoy hablando, ¿me oyes? ¿Me oyes? Hola, hola, hola. Prueba, prueba. Susana, ¿nos escuchas? No se oye. Deberías oír. No, pues si cuando no hemos tocado nada. A ver, alguien que hable, si puede hablar. Hola, hola, hola. Prueba, prueba. ¿Están en mute? Prueba, prueba, ¿me oyes? Bueno, pues nada, Pero puede hablar que alguien. traslade ese que... Sí, ¿Alguien puede poner en el chat, por favor, si está o puede decir hola o algo, a ver si es que es problema aquí de ordenador de jefatura y no me escucha Jesús López? Nada, no se escucha, vale. Bueno, pues como es el final de la sesión y no sabemos qué es lo que ha Pero podido pasar. está hablando alguien. A mí sí me escuchan, ¿no? sí, sí. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, pues si os parece, Espérate, lo te lo pongo. damos por... A mí no. A ver, pero. Déjalo ya, Lorenzo. Si me oyen ellos, Hola, hola, ¿me escuchas? Pero tú ayer no. yo ellos no lo sé. A ver quién es. Tráfico, buenos días.
Pues esperas, es que estoy en un curso formativo, creía que era alguien que tenía algún problema de entrada al curso, ¿vale? Si quieres, llámame en un cuarto de hora que terminamos. Susana, venga, perfecto, venga, gracias. Hasta ahora. Pero te están escuchando. ¿Me escucháis vosotros? ¿No me escucháis nadie? Si ya, es que se ha parado, se ha congelado la imagen y todo. Voy a llamar a ver a Álvaro de la FIA, que no quiero, déjame que lo llame. Mira, Prueba. Micrófono. creo que se ha ido la conexión. Me llamo a Álvaro y ya está. Claro, vete, si ya acabó la jornada. ¿Puedo refrescar la página? Si yo ya me estaba despidiendo, ya está. Y era- Álvaro, buenos días, soy Susana de Jefatura. Sí, te escuchamos. Mira, es que no, como la sesión no consigo escucharos, era porque digáis que la damos por finalizada y las dudas pues me las trasladéis si queréis por correo electrónico. ¿Qué problema hay? ¿Ahora sí escucháis? Pero yo a ti, o sea, te escucho por el teléfono, pero por lo que es el Pero porque están en autobús, mute, que se quite el mute este señor. vale, por Dile que eso. Entonces, pues eso, si no te importa, yo es que lo he puesto en el chat, pero no sé si la gente lo está leyendo ¿Me tampoco. escucháis Como ya ahora? hemos ¿Me escucháis terminado ahora? la formación, pues nada, que cualquier duda me la escribáis a Seguridad Vial y ya pues traslado yo la respuesta cuando lo redacte, Están en mute. ¿vale? No, no estamos en mute. ¿Me oyes ahora? Perfecto. Venga, muchísimas gracias, Álvaro. Hasta ahora. Cierra aquí. Cierra aquí. Cierra ahí, cierra ahí. Bueno, pues si os parece, no sé si a mí sí me escucháis. Como nos ha comentado Susana que ha terminado la parte didáctica, ella va a recoger todas las dudas del chat que se las vamos a transmitir y a través de ese correo electrónico podrá darnos respuesta a cada una de las consultas que tengáis. Todas las preguntas que podáis hacer, lo podéis hacer por el chat o si no me las pasáis a mí directamente y yo se las transmito y ella tiene el compromiso, la preocupación y la Sí, ocupación sí, te de escucho. contestarlas, ¿vale? Sí, yo me escucho. Ellos a mí sí. Pues que tengáis muy buen día y gracias por asistir a la formación de la escuela, ¿vale? Y de la Dirección Provincial de Tráfico. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muy buen día.